Buenas, vamos a tratar de resolver un ejercicio de un experimento factorial en diseño completamente aleatorizado, o sea, en DCA, en planillas de Excel. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero es simulando como si lo hiciéramos en clase usando la calculadora, pero esta vez lo vamos a hacer en Excel. Y luego vamos a corroborar nuestros resultados con lo que sería Infostat. Para ello, yo voy a usar los datos los datos que usaron en la última clase de computación. Me voy a mover hasta la pestaña de dice resolución en Infostat y voy a descargar estos datos que dicen planilla de datos para trabajar en Infostat. Una vez descargados los datos, vamos a dirigirnos hasta la hoja que dice ejercicio número 16 y serían estos datos. Para encontrar la consigna de los datos, o sea, la consigna de estos datos, tenemos que dirigirnos al aula virtual en la pestaña unidad 6 experimentos factoriales, dirigirnos hacia abajo y vamos a encontrar la guía de trabajos prácticos número 6. La guía de trabajo práctico número 6 nos dirigimos hacia el ejercicio 4, que acá dice, bueno, para resolver en sala de cómputos. La consigna nos dice que un experimento consistió en evaluar el efecto combinado de temperatura y tiempo en el proceso de prensado de tableros de madera. O sea, tenemos tableros de maderas y se quiere evaluar cómo fue, cuáles fueron los efectos de los factores temperatura y tiempo. Las unidades experimentales eran tableros de aglomerado que se remojaron en agua durante 2 horas para estudiar su respuesta al hinchamiento con relación a su dimensión original. La medición de la variable de respuesta es el porcentaje de hinchamiento. Se realizó sobre 18 probetas. Entonces tenemos 18 probetas por tratamiento. O sea, nuestro número de repetición es 18. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado y los tratamientos fueron. Tenemos 4 tratamientos. Fíjense que nosotros tenemos dos factores que son temperatura y tiempo de prensado y cada factor tiene dos niveles. El nivel de temperatura tienen 150 y 220 grados centígrados y los niveles de el factor tiempo de prensado en minutos son 6 horas, 6 minutos, perdón, y 8.5 minutos o 8 minutos y medio. La combinación de los niveles de cada factor nos da los tratamientos. O sea, el primer tratamiento A es 150 y 6 minutos. El segundo tratamiento es B, son 150 grados y 8 minutos y medio. El tercer tratamiento es el que nombramos C, son 220 grados por 6 minutos. Y el tratamiento D son 220 grados por 8 minutos y medio. Y acá tenemos los datos. Bien, yo voy a copiar esta tabla. Voy a pegar. Ah, no, la consigna ya tenemos. Ya tenemos los tratamientos. Lo único que vamos a hacer es copiar los datos y pegarlos. Bueno, los datos ya están acá y tenemos los tratamientos y las variables de respuesta para cada una de las 18 repeticiones. Lo primero que vamos a hacer es completar esta tabla. Lo que voy a hacer es mover esta tabla hacia abajo y voy a agregar acá encabezados para diferenciados los distintos niveles de nuestros factores. Entonces, fíjense que nuestra temperatura tiene 150 y 6 minutos. Entonces voy a poner minutos en tiempo, será tiempo como un factor. El factor temperatura. Y acá voy a poner los tratamientos que están acá. Entonces, temperatura tenemos 150 y 150. Y acá tenemos 220 grados centígrados y 220 grados centígrados. Como están acá, en este orden. A, fíjense que es 150, B es 150, está bien. C es 220 y D son 220 grados. Ahora lo que es tiempo están cruzados, o sea, son 6 minutos y 8 y un medio. Y acá son 6 y 8 y un medio. 8 y un medio. O sea, básicamente son 8 minutos y medio. Y voy a proceder a pintar esto con colores
para que me resulte visualmente más fácil distinguirlos. Entonces acá tenemos factor de amarillo y amarillo. De esta forma me resulta más fácil saber que estos son 220 grados y 8 minutos y medio, estos 220 grados y 6 minutos y medio, estos son 150 grados y 8 minutos y medio, y estos son 150 grados y 6 minutos y medio. Estos serían los niveles bajos del factor temperatura, y este sería el nivel bajo del factor tiempo. Estos serían los niveles altos de factor temperatura, y este sería el nivel alto del factor tiempo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de construir nuestra tabla de ANOVA usando estos valores que están acá. Voy a recuadrar esto, entrar, y lo voy a poner una letra negrita para visualizarlo mejor. Voy a aumentar el zoom. Y ahora voy a proceder a hacer algunos cálculos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los totales por tratamiento. Entonces vamos a generar acá un apartado que diga total. En realidad es totales. Y voy a hacer la sumatoria. Ustedes en sus calculadoras deberían cargar todos los datos y pedirles que les haga la sumatoria de todos estos. Perdón, acá es suma. Está en inglés las funciones. Entonces yo lo que hice fue acá es sumar todos estos valores. Fíjense que si nosotros seleccionamos todos estos valores, acá en esta parte me aparece que la suma es 715,62. Entonces serían 715,62. Y esto lo voy a recuadrar. Una vez que tengo los totales, puedo hacer el valor total de la suma de todos, que es el valor x punto punto, que nos indica la sumatoria de todos los valores. En este caso lo voy a colocar como un parámetro acá abajo y voy a hacer la suma de todos nuestros totales, que no es nada más ni nada menos que sumar todos estos valores, ¿no es cierto? Sumamos todos estos valores me tiene que dar 2234,29, que es lo mismo que nuestro x punto punto. Y ahora voy a proceder a calcular la constante C. La constante C era, ¿se acuerdan? Era este valor al cuadrado dividido el número total de unidades experimentales. En este caso tenemos 18 repeticiones por 4 tratamientos. Entonces n es voy a seleccionar esta celda y voy a calcular n. n en este caso es 18 repeticiones por 4 tratamientos, tenemos un total de 72. Entonces nuestra constante C es de 69.334. Paréntesis acá para corroborar que esto esté bien. Voy a sacar voy a dejarles con 2 decimales. Ok. Nosotros sabemos que las repeticiones son 18 y que nuestro número K, o sea, la cantidad de tratamientos, son 4. Entonces el producto de entre 18 y 4 nos daría 72. Bien, continuando con el análisis de datos, vamos a crear nuestra tabla de análisis de varianza. Tabla de ANOVA. Y nuestra tabla de análisis de varianza, vamos a poner las fuentes de variación, los grados de libertad. Vamos a calcular el cuadrado medio, que es básicamente la variancia. Nuestro F calculado y nuestro F de tabla, que vamos a hacer la comparación. Este sería el encabezado general de una tabla de análisis de varianza que nosotros conocemos. Y ahora vamos a explicar, vamos a ir analizando cuáles son las fuentes de análisis, nuestras fuentes de variación. Las fuentes de variaciones están dadas por los tratamientos, por el error experimental
y ambos suman la fuente de variación total. Esto sería como el total de esta tabla. Yo voy a agregarle acá unos bordes para hacerlo un poco más elegante. Y lo que tienen los experimentos factoriales es que nosotros podemos hacer análisis dentro de los factores aquellos factores que generan nuestro tratamiento. Nosotros podemos hacer una inferencia en cada uno de estos factores. Y eso es lo potente que tiene los experimentos factoriales. Fíjense, nuestros tratamientos están compuestos por la combinación de distintas temperaturas y tiempos de prensado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de la temperatura, cómo afecta la temperatura, de cómo afecta el tiempo, y lo más importante es la relación entre la temperatura y el tiempo. Vamos a temperatura por tiempo. Y esto lo que voy a hacer es, para denotar, voy a poner un tamaño de letra menor y lo voy a centrar bien hacia la derecha, para mostrar que esto está dentro de esto. Esto sería esto sería lo que corresponde a los tratamientos en sí. Bien. Ahora me voy a dirigir al aula virtual. Voy a buscar el Vademecum, que está acá en material auxiliar. Voy a ingresar acá. Una vez abierto el Vademecum, me voy a dirigir a lo que es la parte de experimentos factoriales. Y voy a copiar esto. Voy a hacer una captura. Voy a hacer una captura de pantalla. Voy a sacar un poco de zoom para que pueda entrar toda mi captura de pantalla. Así. Y la voy a pegar en mi Excel para tenerlo de referencia. Voy a pegarlo acá. Entonces quedó un poco grande. Voy a achicarlo para que no me ocupe tanto espacio. Y vamos a ir fijándonos. Fíjense que nosotros ya calculamos la constante C, que es la parte que está en todos estos cálculos. Fíjense que C se mantiene en todos los cálculos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la fuente de variación total. La fuente de variación total es la sumatoria de todos los valores, pero elevados al cuadrado. O sea, en términos matemáticos, es elevar cada uno de esos valores que están dentro de esta tabla y sumarlos. ¿Qué es lo que hace la función de la calculadora o la función de Excel? En nuestro caso, como estamos trabajando en Excel, vamos a usar suma de cuadrados, que es la función que se llama sum SQ. En Excel se llama suma.cuadrados. Y voy a pedirle que me haga la suma de cuadrado de todos estos valores. Y a esto le voy a restar la constante C. Y ese sería mi... acá me faltó, ahora que estoy viendo, me falta un encabezado más dentro de mi tabla, que es la suma de cuadrados per se. O sea, debo agregar acá. Entonces tenemos la suma de cuadrados total, que es básicamente esta expresión matemática. Luego tenemos, cuando calculamos la suma de cuadrados totales, podemos ir sumando haciendo los cálculos de los demás factores dentro de la fuente de variación. En este caso lo que vamos a hacer es calcular entre tratamientos. Para calcular entre tratamientos, fíjense que es la suma de todos los valores y subíndice y latina punto al cuadrado. Básicamente es todos estos valores que están acá, que son los totales por tratamientos, elevados al cuadrado, sumarlos, dividirlo por la cantidad de datos, o sea, por la cantidad de repeticiones con las que se construyeron, y restarle C. Entonces, vamos a agarrar y vamos a pedirle la suma de cuadrado, sum SQ, que está en inglés, de estos valores. Son 4 valores. Lo voy a dividir por el número de
datos que construyeron estos valores. Fíjense que cada uno de estos valores se construyeron sumando 18 datos, que son las 18 repeticiones que tenemos por cada tratamiento. Y voy a seleccionar 18 acá y le voy a restar la constante C. De esta manera tenemos que nuestra suma de cuadrados para todos los tratamientos, incluyendo todo esto que está acá, debe sumar 3493,60. Voy a sacarle decimales. Y fíjense que este valor nunca puede ser más grande que el total. Lo que nos está indicando que el error experimental va a tener una suma de cuadrados muy chiquito, porque esta suma es la resta entre esto y esto. Lo podemos calcular automáticamente. Vamos a decirle, bueno, es la resta entre 4112 menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Fíjense que es 618,56. Bastante más chico que lo que explican los tratamientos. Como nosotros explicamos en los experimentos factoriales, podemos analizar cada uno de los factores que componen a los tratamientos. Entonces vamos a calcular la suma de cuadrados para la temperatura, para el tiempo y para la interacción entre tiempo y temperatura. Para calcular la suma de cuadrados, o sea, la suma de cuadrados de temperatura, tenemos que hacer la suma de los valores que corresponden a niveles bajos de temperatura y a los niveles altos. Fíjense que nosotros tenemos que estas dos columnas que están acá son los valores del nivel bajo de temperatura, y estas dos que están acá son las sumas del nivel alto, o sea, corresponden a los valores del nivel alto de temperatura, del factor temperatura. Entonces voy a crear una tablita acá en donde voy a poner totales del factor temperatura. Totales, factor temperatura. Y voy a hacer la suma de los niveles altos y niveles bajos. Voy a calcular la suma de todos estos valores que serían los niveles bajos, que en este caso voy a agregarle una etiqueta que son 150 grados centígrados. Y acá voy a hacer la suma de 220 grados centígrados, que serían todos estos valores que están acá. Por eso voy a calcular la suma. Suma de todos estos valores. Si ustedes se fijan, estos valores que están acá es lo mismo que sumar estos dos. Fíjense que 1266 es la suma de 715,62 y 550,54. Es lo mismo, este valor se compone de la suma de estos dos. Y lo mismo que este valor, 968, es la suma de 367,76 y 600,37. Fíjense, si nosotros le sumamos estos dos, la suma nos da que es 968,13, que corresponde a este valor. Voy a encuadrar esto y les da un poquito para tener el valor. Si nosotros nos fijamos en las fórmulas del Vademecum, el factor A, que estamos analizando, que en este caso es temperatura, son los totales para ese factor dividido R por B. Serían las repeticiones, las 18 repeticiones por la cantidad de factores. La cantidad de niveles que tiene el factor A, que en este caso es la letra B. Como nosotros vimos, tienen dos niveles, nivel 150 y nivel 220. Entonces, lo que sería la parte que divide a esta ecuación es 18 por 2. Serían 36. Y 36 es el número de datos que nosotros sumamos para construir este valor. Este valor se construyó seleccionando una suma de 36 datos. Entonces, para calcular la suma de cuadrados, lo que vamos a hacer es sumar al cuadrado los valores. O sea, lo que hacemos es elevar al cuadrado estos dos valores y los sumamos. Eso lo vamos a dividir por el producto de 2 por 18 y le vamos a restar C. Fíjense que nos da 1233,63. En términos de suma de cuadrados, la temperatura nos estaría explicando 1233,64
64 del total de los tratamientos. Luego vamos a calcular la suma de cuadrados para el factor tiempo. Entonces yo voy a crear una tablita acá que me diga totales para el factor tiempo. Tiempo y temperatura son palabras que son bastante similares. Voy a buscar los encabezados del tiempo, que serían 6 y 8 y medio. Los voy a pegar acá. Y voy a calcular la suma de estos valores. Suma de estos valores que serían, en este caso, para 6 minutos, serían esta columna que está acá, sumar todos estos valores y sumar todos estos valores. Fíjense que estos valores corresponden a 6 minutos. Fíjense que tienen el mismo color y la misma columna. Entonces voy a dar Enter, me da 1083. Y ahora voy a sumar los valores que corresponden a los 8 minutos, que son todos estos valores. Todos estos valores que están acá. Y eso corresponde a 1150. Bien, voy a copiar el formato de esto, lo voy a pegar acá. Acá me puso 8,5, y sí, 8,5 está bien. Y voy a proceder a calcular de la misma forma que lo hice con temperatura, pero ahora con tiempo. Voy a pedir que me suma de cuadrados de estos dos valores, dividido 2 por la cantidad de repeticiones, que son 18, menos la constante C. Acá hay un error. 2 por 18 menos C, está bien. A ver. Suma de cuadrados, dividido 2 por 18 menos C. Ah, puede ser que esto ahora me dio 63,33 total. Un valor bastante bajo. Fíjense que con respecto a temperatura es un valor un tanto menor. Y nos queda calcular la interacción. Si vemos en nuestra tabla de lo que es el Vademecum, la interacción se saca como una diferencia entre 1 menos la suma de 2 más 3. 1 en este caso es esta ecuación, o sea, 1 menos la suma de este y este. En todo caso, vamos a hacer que sea 1 menos la suma, vamos a poner entre paréntesis, de este valor más este valor. Y por diferencia obtenemos que vale 2196,63. Para corroborar si estos datos concuerdan con lo que nosotros estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es sumarlos, estos tres, y esto nos debería dar exactamente este valor. O sea, la suma de 1233,64 más 63,34 más 2196,63 nos debe dar 3493,60. Fíjense que coincide con este valor que está acá. De esta manera podemos hacer una corroboración de si los cálculos que hicimos están bien. Otra corroboración que podemos hacer, que esto más esto nos debe dar el total. O sea, la suma de 3493 más con 60 más 618,56 nos debe dar 4112,16. Fíjense que la suma nos da exactamente ese valor. Es una manera para corroborar esto. Igual si cuando hacemos en la calculadora le pifiamos en alguno de estos datos, fíjense que estos son muchos datos, este ejercicio no es conveniente hacerlo a mano, nos puede generar un error importante. Bueno, ahora vamos a ver los grados de libertad. Los grados de libertad, la forma más fácil es empezar por el total. Nosotros tenemos 4 tratamientos y 18 repeticiones. Entonces n vale 72. O sea, 4 por 18 es 72. Nosotros lo que sabemos que los grados de libertad son el total, o sea, n menos 1. Entonces podemos hacer que n valga n menos 1. Tenemos 71 grados de libertad para el total.
Para los tratamientos, ¿cuántos tratamientos tenemos? Si nos fijamos, tenemos dos niveles en cada factor, lo que nos da un factorial de 2 a la 2. Tenemos 4 tratamientos. Entonces, los grados de libertad para nuestro ejercicio son 4 tratamientos menos 1, son 3. O sea, 4 menos 1 son 3 grados de libertad. ¿Cuántos niveles tiene el factor temperatura? Tenemos dos niveles, 150 y 220. Entonces los grados de libertad se construyen haciendo los niveles que tiene temperatura, o sea, 2 menos 1, 1 grado de libertad. ¿Cuántos niveles tiene tiempo? El factor tiempo. El factor tiempo tiene dos niveles, 6 minutos y 8 minutos y medio. Entonces tenemos que eso es 2 niveles menos 1, tenemos 1 grado de libertad. Y la temperatura por tiempo nosotros tenemos que se saca por diferencia. Fíjense que es A menos 1, o sea, 2 menos 1, 1, por 2 menos 1, 1. Entonces 1 por 1, 1. Estos 3 deben sumar el total de los tratamientos. O sea, la suma de los 3 grados de libertad, de los 3 niveles, nos debe dar el total. Y el error experimental se lleva la diferencia entre el total menos los tratamientos. O sea que el error experimental se está llevando 68 grados de libertad. Esto lo voy a achicar, esto lo voy a agrandar. Bueno, el cuadrado medio es un cálculo sencillo, se da por la división entre los tratamientos y los grados de libertad. Fíjense que el cuadrado medio, que es la varianza, es 1164 para tratamientos, y lo podemos arrastrar. Es el mismo cálculo para todos. Yo acá lo que voy a hacer es copiar este formato. Lo voy a pegar acá para que me borre los. Y ahora voy a proceder a calcular nuestro F calculado. El F calculado siempre se calcula como nuestro cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error experimental. Sería 1164,53 dividido 9.096. Como el error experimental siempre es el mismo, o sea, siempre es el denominador de esta cuenta, lo que podemos hacer es fijar este valor con F4, apretando la tecla F4, y vamos a obtener nuestro F calculado. Y esto lo podemos hacer para todos, podemos arrastrar y calcular para todos. Fíjense que los valores son tanto para los tratamientos, después para el nivel de temperatura y para la interacción, son valores muy altos, son valores por encima de 3 unidades. Eso nos está indicando que al parecer van a ser significativos. Y luego calculamos por tabla. Para calcular por tabla tenemos que usar la función inversa de t. Inversa de f. f.inversa. La probabilidad es 0.95, pues el acumular todo hacia un lado de la cola. Y tenemos que calcular nuestro grado de libertad. Los grados de libertad generalmente son siempre de los tratamientos y del error experimental. Como el error experimental siempre es fijo, lo fijamos con F4 y procedemos a hacer el cálculo que hizo. Me agregó un signo. Voy a arrastrar esto ya que fijé los valores. Fíjense que este valor es 1,68 para 0,95. Este es 1,68 para 0,95. Y también, fíjense que estos tres valores son iguales, pues tienen los mismos grados de libertad. Y podemos observar,
hacemos nuestra regla de decisión. Nuestra regla de decisión es que si el f, calculado f sub 0 en este caso, es mayor al f de tabla, rechazamos h de 0 o la hipótesis nula. En todos los casos, fíjense que este valor es mayor a este valor es mayor a este es valor a este y este valor a este. Lo que estamos viendo que podemos concluir que hay una interacción para los tratamientos, pero también dentro de los factores, el factor temperatura resultó ser significativamente con mucha potencia. El factor tiempo también tiene bastante potencia, no como esto, pero mucha potencia en sí, porque dobla al valor de f de tabla. Y la interacción tiene muchísima potencia, tiene más potencia que los factores de forma individual en sí. Entonces podemos decir que son todos significativos. Voy a agregar 3 asteriscos indicando que son todos significativos. Y de esta manera nosotros concluimos lo que sería la tabla de análisis de varianza para este ejercicio. En el ejercicio no comenzamos haciendo las hipótesis, que es algo que tenemos que hacer previamente a hacer todo este análisis, pero como esta es una resolución en Excel, yo los invito a que hagan las hipótesis en las hojas de forma manual.